Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias a Dios, como siempre lo hago, y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Y ese programa, su contenido, tiene que ver con el tema número 4 y lleva por título ¿Conoce usted los 10 enunciados? Muy bien, ese es el tema. Vamos a ver algunas claves para comprender nuestro tema. Miren, la nuestra es una época sin ley. La criminalidad y la violencia se multiplican a un ritmo aterrador porque millones de personas carecen de todo respeto por la ley y desconocen la autoridad constituida, sea de Dios o sea del hombre. En el panorama internacional, las naciones viven atemorizadas, sabiendo muy bien que las supuestas garantías y los tratados de paz no valen ni el papel en que se hayan escrito. Entre las naciones del mundo no hay ley ni hay respeto por la autoridad. Y lastimosamente este es el mundo en que vivimos. Veamos el verdadero origen de la ley. Miren, la humanidad ha perdido el profundo respeto por la ley porque ha olvidado la fuente misma de toda ley y de toda autoridad. Pues la Biblia nos dice que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Lo expresa Santiago capítulo 4 versículo 12. Aquel dador de la ley es Dios Todopoderoso. En su búsqueda de una paz mental, de hechura humana o de una religión que satisfaga, la humanidad se ha olvidado enteramente del gran Dios que gobierna el universo. No es de extrañar pues que algunos de nuestros jóvenes, los dirigentes del mañana, tengan una actitud desenfrenada. Hoy, casi todas las religiones se inclinan a tratar de modernizar y de democratizar a Dios y de eliminar la autoridad que tiene de gobernar lo que Él mismo creó. Esto es una osadía, pero sin embargo así lo hacen, incluyéndonos a nosotros, criaturas suyas. Cuán pocas personas realmente temerosas de Dios quedan en la tierra hoy, habiendo creado su propio Dios, imaginario por supuesto, hecho a su propia imagen. Los hombres están lejos de sentir reverencia o profundo respeto por semejante Dios, no temen a su Dios y menos aún obedecen a tal criatura, fruto pues de su propia imaginación. Ahora bien, el verdadero mensaje de Jesucristo hablaba de aquel Dios que creó la tierra. Este fue el Dios que bendecía a los hombres por obedecer sus leyes y castigaba la desobediencia. El Jesús de la Biblia siempre predicó el evangelio del reino de Dios. Marcos 1:14 y Lucas 4:43 así lo determina. Dicho en lenguaje moderno, predicó las buenas noticias del gobierno de Dios, un gobierno en el cual Dios será el gobernante. Dijo, arrepiéntanse y crean en el evangelio, así está expresado en Marcos 1:15. Para poder creer sinceramente en Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador, y para rogar que su sangre derramada, la que Él derramó en la cruz, cubra nuestros pecados, tenemos que llegar al arrepentimiento. Más arrepentimiento. Ahora, ¿de qué? Del pecado. Pero, ¿qué pecado? ¿O qué es pecado? Esa sería la pregunta. ¿Qué es pecado? Miren, pese a las generalizaciones e ideas contradictorias planteadas por las religiones organizadas, la Biblia dice claramente que el pecado es infracción de la ley. Así como lo escuchan. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Es decir, pecar es quebrantar la ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos, por supuesto. De eso se trata. Eso es lo que significa pecado. Quebrantar, aunque sea uno de esos mandamientos. Eso significa pecado. Para que Dios perdone nuestros pecados del pasado, es necesario que nos arrepintamos de haber quebrantado su ley. Tenemos que aprender a temer y respetar a Dios como el gobernante supremo del universo y como rey gobernante de nuestra vida personal.
El rey Salomón, el hombre más sabio que jamás existió, porque así lo expresa la Escritura, escribió por inspiración divina que, abro comillas, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno o de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del cual se habla aquí no es pavor ni es espanto, sino un profundo respeto y reverencia por la enorme majestad y autoridad de Dios, por su potestad y sabiduría y por su amor. Sin fe en un Dios tan grande y tan real, la humanidad queda incompleta, aislada totalmente del Dios del Dios del universo, de un Dios verdadero. Es que se trata simplemente de que la humanidad deje de adorar a sus dioses falsos, que vuelva de nuevo al Dios de la Biblia, al Dios de la creación, el Dios que rige el universo. De eso es lo que se trata. Resumiendo el camino para que se cumpla aquel anhelo humano de vivir con felicidad, abundancia y un sentido de propósito. Dios inspiró al autor de Eclesiastés para que escribiera las siguientes palabras. Fíjense, en el capítulo 12, versículo 13 de este importante libro, registra lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Se fijan? El hombre se siente frustrado e incompleto si no tiene este contacto viviente y esencial con Dios, si no anda por los caminos de Él, guardando sus mandamientos. La obediencia a los mandamientos divinos traería paz, satisfacción y alegría a todas las naciones y pueblos de la tierra. Esta es la verdadera solución a todos nuestros problemas, tanto individuales como colectivos. Es el camino de vida que el mismo Jesucristo va a enseñar cuando regrese a gobernar al mundo, como así lo expresa el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 2. Ahora entendamos un poco más los mandamientos de Dios. Mire, el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque así lo expresa Hechos, capítulo 13, versículo 22, y se le consideraba en la Biblia como figura del Mesías. Y ese mismo David escribió lo siguiente, abro comillas: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Eso lo registra el Salmos, capítulo 119, versículo 97. David, pues, profeta y rey, estudiaba y meditaba en la ley de Dios todo el día. Aprendió a aplicarla a toda situación en la vida y así adquirió una gran sabiduría. En el versículo 98 de este mismo capítulo dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Es decir, la ley de Dios le indicaba el camino que David debía seguir, un camino de vida, como así lo expresa el versículo 105 de este mismo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Salmo 119, David declaró y reiteró cuánto amaba la ley de Dios y cómo se servía de ella como su guía en la vida. Yo les recomiendo que vayan a la Sagrada Escritura y estudien y mediten realmente sobre este salmo. Este es el texto más largo de la Sagrada Escritura y este fue escrito por David, por supuesto, y tiene que ver con este asunto. Ahora, ¿hacemos nosotros lo mismo? Una buena pregunta. Lo que hacía David. Miren, probablemente no, probablemente sí, pero los hechos y las evidencias nos dan una clara referencia a que la gran mayoría de la humanidad no quiere nada con la ley de Dios. Eso es evidente. La mayoría de esta humanidad ha aprendido que la ley de Dios quedó abolida, o quizá no han aprendido que ella constituye el único modo de vida que traerá verdadera felicidad y alegría al hombre, y por eso estamos como estamos. La humanidad no ha visto que la ley de Dios revela la naturaleza y el carácter de nuestro Creador, ni saben que Dios ha ordenado en sus mandamientos: sed santos porque yo soy santo. Así lo expresa primera de Pedro 1:16. Recordemos también que los verdaderos cristianos, esa pequeña manada de Jesús, que se describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, como lo expresa Apocalipsis 12:17.
es siempre un recordatorio que nos va a dejar claro que Dios siempre hace referencia que su ley es importante. Ahí lo dice, Apocalipsis 12:17. Hay unas características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la pequeña manada del Señor Jesucristo. Y así también describe Dios el carácter de su pueblo, los cristianos verdaderos. ¿Quiénes? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Así que para que usted se cuente entre el verdadero pueblo de Dios, los que esperarán de las 7 últimas plagas, o que vamos a pasar por las 7 últimas plagas, pues, y de hecho poder escapar, tendremos que tener esta fe viviente en el Dios Todopoderoso. Y por supuesto ser obediente. Es la fe, una fe obediente que nos llega cuando nos sujetamos únicamente a la palabra escrita de Cristo Jesús. Y para que eso ocurra, tendrá usted y por supuesto su servidor, que comprender y guardar la ley espiritual de Dios tal como se revela en los 10 mandamientos, sin ponerle una coma ni quitarle otra coma, nada de eso. Los 10 mandamientos no provienen de un libro cualquiera, sino de la revelación de Dios a los hombres. Por lo tanto, se demanda de cada uno de nosotros una entrega sagrada, un espíritu humillado y un corazón abierto para aceptar y poner por obra las normas que Dios ha establecido como base fundamental para nuestra enseñanza y, por supuesto, el bien de la humanidad. Y esa ley la conseguimos nosotros, o está reflejada en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 al 17, y se las voy a leer, porque esta es la ley, el decálogo, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que Dios dejó expresado y que tenían que ser guardados por pacto perpetuo. Pero bueno, como sabemos, el mundo en su gran mayoría, un saludo a la bandera con ellos. Por eso es que el mundo se encuentra de esta manera. Dice el versículo 1 del capítulo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, es decir, el día sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok. Versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 13 es: no matarás. 14: no cometerás adulterio. 15: no hurtarás. 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni causa alguna de tu prójimo. ¿Se fijan? Ahí están los 10 mandamientos que el Señor expresó y los dejó plasmados en sus santas escrituras. Se los entregó a Moisés para que fuesen guardados por las generaciones por pacto perpetuo. A la luz de su contexto, en este pacto podemos apreciar la forma negativa de 8 de los 10 mandamientos, que pone de relieve la gloriosa libertad de los hijos de Dios, pues la Biblia registra en este texto que acabamos de leer en Éxodo 20 del 1 al 17, pues que el primer mandamiento libera del temor de muchos poderes divinos. Solo hay un Dios, el que salva.
Es decir, no habrá otros dioses fuera del Señor. El segundo evita y prohíbe que el hombre adore una proyección o creación de sí mismo o de cualquier imagen o criatura. ¿Por qué? Porque Dios condena la idolatría, la veneración y cualquier forma de adoración distinta a su voluntad. Sencillamente por eso. El tercero mantiene reverencia ante el nombre y la persona de Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto proclama un día de reposo, comunión con Dios y la dignidad del trabajo, pero recuerden, enfáticamente señala que es el día séptimo o sábado y no el domingo como primer día de la semana. El quinto santifica la institución de la familia y añade una promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te premien largos años de vida sobre la tierra. El sexto proclama la santidad de la vida y la libertad de vivir, donde entonces exige el mandamiento que no debemos matar o asesinar a nadie. El séptimo es que debemos mantener la unidad, debe mantenerse la unidad entre el esposo y la esposa. Ok, no entre el esposo y el esposo, porque eso no existe, ni la esposa con la esposa. No, señor. El Señor habla del esposo y la esposa, o sea, hombre y mujer, que como familia es la base de la sociedad. Dice: no cometerás adulterio ni fornicación. Al romper este mandamiento viene el caos, la promiscuidad, la anarquía, el libertinaje, la prostitución, la desgracia y todas las perversiones habidas y por haber. El octavo mandamiento indica derechos personales, o sea, no debemos robar. Y robar no significa meterse en un banco y llevarse con una pistola, con una ametralladora, quitarle la plata al banquero. No robar es, de una manera universal. Imagínense usted, cuando usted roba hasta los diezmos, está robando. Cuando usted se mete en un supermercado y entonces las balanzas y las pesas están adulteradas, ¿no? Cuando usted hace un comercial en la televisión ilícito, cuando usted hace cosas perversas precisamente por tratar de quitarle el dinero a otra persona. Eso es robar, eso significa robar. El noveno destaca el valor de la verdad. No debemos mentir ni levantar falso testimonio. Y el décimo mandamiento prohíbe la codicia, que puede trastornar la vida en la comunidad del pacto. Así pues, los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos que son eternos, son una especie de carta de libertad que Dios presentó al mundo entero, ¿ok? Nuestro deber es guardarlos, no para salvarnos, no, porque el que salva es Cristo, sino porque ya hemos sido salvos cuando aceptamos a Jesús. Pero desafortunadamente es el caso que, el profeta Daniel predijo antes de que Jesucristo viniera a la tierra que un poder humano pensaría en cambiar la ley de los 10 mandamientos, sin serle permitido. Y esto lo podemos comprobar, o usted puede ir allá a la Biblia, en el capítulo 7, versículo 25, donde está esta profecía, donde dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, un poder humano. Ahí lo tienen. Miren, cuando más bien Jesucristo, el Hijo de Dios, al serle preguntado si había venido a abrogar o dejar sin efecto la ley, los 10 mandamientos pues de Dios, respondió que no había venido a abolirla ni a invalidarla, sino a cumplirla, asegurando que primero se acabarían el cielo y la tierra antes de que se pudiera quitar siquiera de esta ley una tilde o una coma. Mateo 5, 17 y 18 lo expresa de esa manera. Sin embargo, cuando comparamos este panfleto que llaman Catecismo Católico con la Biblia, encontramos que tan, entre comillas, distinguida institución, es decir, la Iglesia Católica, ha adulterado la Santa Palabra. Esto lo podemos ver luego de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos y la muerte de todos los apóstoles. Este pretendido cambio de los 10 mandamientos se hizo 3 siglos después de la muerte de Cristo, suprimiendo el segundo mandamiento que prohíbe rendir culto a las imágenes y cambiando el día de reposo sábado por domingo y dándole una reestructuración diferente a los restantes. Y voy a decir lo siguiente y voy a dar el ejemplo, porque hablo de la Iglesia Católica, el papado romano, pues son los responsables de esto, porque ellos son los que hicieron con su osadía, ¿no? Ya estaba predicho pues que iba a venir ese poder humano, y Constantino en el año 321 pues dejó abierta la posibilidad para que
esta iglesia lo endosara en su legislatura, y de hecho lo hicieron. Entonces son los responsables, por lo tanto lo nombro. Son los responsables de la desgracia que ha venido incurriendo el planeta desde hace ya más de 1000 años. Ahora, la Biblia, como bien vimos ahorita, tiene 10 mandamientos, del primero hasta el 10º, donde no tendrás dioses ajenos, no harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová en vano, acuérdate del día de reposo que es el cuarto, el quinto honra a tu padre y a tu madre, el sexto no matarás, el séptimo no cometerás adulterio, el octavo no robarás, el noveno no mentirás y el 10º es no codiciarás nada de tu prójimo. Pero en el catecismo católico no funciona eso así. Allí, ¿qué hicieron ellos? Bueno, pusieron el primero, es amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo lo omitieron, lo borraron del planeta, y cambiaron el cuarto, dieron una reestructuración diferente, porque al quitar el segundo quedan 9 mandamientos. Entonces, ¿qué hicieron? El último lo convirtieron en 2. Entonces pusieron: no desearás la mujer de tu prójimo, como el noveno, y el 10º no codiciarás los bienes ajenos. Pero esos 2 mandamientos son un solo mandamiento, porque así lo expresa la Biblia. Ellos, para precisamente llenar el vacío que dejaron con el plumazo que quitaron el segundo, pues convirtieron el último en 2. Pero el cambio más fuerte lo hicieron fue con el día de reposo. Quitaron el día de reposo, que es el 7º día, que es el día sábado, para poner y santificar su fiesta, y entre ellos colocar el domingo ahí. Eso es lo más drástico que han hecho esta gente. Sin embargo, pues habiendo usted hoy comprobado la existencia de la verdadera ley de los 10 mandamientos de Dios y de una ley falseada por esta gente, es preciso obedecer a Dios antes que a una ley falseada por los hombres, porque así lo expresa Hechos capítulo 5 versículo 29. El apóstol Pedro dice que es necesario o es menester hacer caso a Dios antes que los hombres. Ahora, las Santas Escrituras que señalan en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, que viene siendo también el mismo pensamiento en Apocalipsis 22, 18, 19, pues que si alguno añadiere o si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ok, aquí está entonces una advertencia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios es enfático. Dios se interesa tanto por su pueblo que en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, desarrolla claramente su verdad desde el comienzo de la iglesia cristiana, en los días de Cristo hasta nuestros días, y nos da la seguridad de que no puede haber confusión ni malentendidos en nuestra búsqueda de la verdad. Si amamos verdaderamente a Cristo, debemos recordar que nos prometió enviar a su Santo Espíritu para iluminar el camino de la verdad. Tan solo debemos elegir que Él conduzca nuestras vidas y ser sensibles al sonido de su voz cuando nos dice: sígueme, pues mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan capítulo 10 versículo 27. También la Biblia nos señala la inquebrantable, inmutable, es decir, que no cambia, y la santa voluntad de Dios. Todo cristiano, pues, que se hace llamar cristiano, le demuestra amor y le rinde honor y majestad a Dios cuando cumple y guarda sus mandamientos. De ser así, tan solo así, se cumple lo que escrito está allá en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me améis, guardad mis mandamientos. Es decir, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Así lo dijo el Señor. Y en Juan, ese mismo evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. También Juan 14, 25 dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Y en primera de Juan capítulo 2, 3 a 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 3, 6. Ahora, aquí está claramente indicado de que el que no guarda los mandamientos es un mentiroso, y vimos arriba en los mandamientos que los mentirosos no se debe mentir, es un mandamiento. Y recuerden que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La que acabamos de leer. Y el no guardar los mandamientos significa mentir. Ok, se vayan viendo eso.
También en primera de Juan 3:24 que dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. También primera de Juan 2:7 dice: hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Está hablando primera de Juan, está hablando del decálogo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuáles son los mandamientos? Los que se dieron en el Sinaí. Miren, cuando nuestra vida llega a tener como su centro una relación de amor con Dios a través de su Santo Hijo Jesucristo y el compañerismo del Espíritu Santo, entonces los 10 mandamientos o estos enunciados salen de las tablas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo las escribe en nuestro corazón. Sí, conocer la ley de Dios es importante, pero más que simplemente conocerla, debemos amarla, porque la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso lo dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 12. Pero la buena conducta, es decir, la obediencia que viene del conocimiento intelectual, será superficial y parcial aún en el mejor de los casos. Únicamente un corazón renovado por el Espíritu Santo podrá ofrecer obediencia, que es una expresión genuina y desinteresada de amor y gratitud a Dios. De lo contrario, nuestra desobediencia nos revela delante del Señor y su santo juicio. La Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 8 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienen otra advertencia. Ahora, después que hemos visto todo lo antes expuesto, podríamos hacernos una interesante pregunta: ¿están los 10 mandamientos abolidos? Habrá que preguntarse eso, porque miren, hemos explorado cómo los 10 mandamientos, cómo leyes vivientes y activas se aplican a cada aspecto de nuestra vida personal. Pero hoy, muchos ministros, eso entre comillas, y maestros de la Biblia proclaman erróneamente que el decálogo quedó anulado o reemplazado por unos supuestos mandamientos nuevos de Jesús. Ok, ¿cuáles son estos mandamientos nuevos? ¿Acaso reemplazan o contradicen el decálogo? ¿Qué revela la Biblia acerca de este importante tema? Pues miren, primero veamos una de las razones importantísimas por las cuales vino Jesucristo a la tierra en carne humana. De él dijo el profeta Isaías que, bueno, en Isaías 42:21 dijo: el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Así está escrito. Entonces vemos aquí que Cristo no vino a abolir la ley, sino a engrandecerla. Eso por un lado. Magnificar y engrandecer algo es todo lo contrario de cambiarlo o abolirlo. Lo que Cristo hizo fue revelar la ley en sus más pequeños detalles y ampliarla para incluir su aplicación espiritual. No hay duda de que la vida y enseñanzas de Jesús cumplieron precisamente esta finalidad respecto de la ley del Padre. Jesús dijo: no piensen que he venido para abrogar, o decir, abolir o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso lo dice Mateo 5:17. Entonces Jesucristo hizo exactamente lo que estas palabras indican. Tanto en su vida como en su enseñanza obedeció la ley perfecta de su Padre. La engrandeció mediante su ejemplo perfecto. La cumplió enteramente, yendo más allá de la simple letra para observar hasta su última intención espiritual. ¿Ok? Y lo mismo hicieron los apóstoles. ¿Ok? Quienes lo conocieron como maestro jamás pudieron acusarlo de reemplazar los mandamientos de Dios con tradiciones de hombre. Jesús obedeció los 10 mandamientos de palabra y de obra. Los enseñó y los vivió como el camino de vida perfecto. Cristo mismo señaló cuál era el camino para heredar la vida eterna. Cristo lo hizo y lo dejó enfáticamente plasmado en la palabra. ¿Por qué? Porque cierto joven se acercó a Jesús para preguntarle cuál era el camino a la vida eterna y recibió la siguiente respuesta. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Mateo 19, 16 al 17: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. El muchacho le preguntó: ¿qué debo hacer, maestro, para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor? Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahí lo tienen.
Ahora, cuando el joven quiso saber cuáles, Jesús le respondió: no matarás, no adulterarás, etcétera, etcétera, como lo dice el versículo 18. Y procedió a enumerar varios de los mandamientos. Esto deja sin claro de dudas que en su contexto se estaba refiriendo al decálogo, es decir, los 10 mandamientos, que son la ley moral de Dios, tal cual la hemos revisado arriba en Éxodo 20, del 1 al 17. Jesucristo no conocía el camino de la salvación. Jesucristo conocía el camino de la salvación. Dijo que ese camino era el de la obediencia a la ley de Dios Padre y la sumisión a la voluntad divina. Ese era el camino para aceptarlo a Él, por supuesto, inicialmente, primeramente, porque Él es el que otorga esa bendición, pero en obediencia a su mandamiento, que es el camino que había que seguir. Jesús declaró: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así lo expresa Mateo 7:21. Lejos de abolir los 10 mandamientos, Jesús los cumplió, como dice Juan 15:10. Él fue la luz que el Padre envió al mundo para mostrar a los hombres cómo vivir. Después de su muerte y resurrección, envió a los apóstoles a predicar con este mandato: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora resalten lo que les voy a decir o subrayenlo: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahí sí lo dice Mateo 28 del 19 al 20. Esa es la gran comisión: enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, que las guarden. Los apóstoles estaban allí cuando Cristo le dijo al joven: guarda los mandamientos. Habían escuchado al Señor engrandeciendo los 10 mandamientos en el Sermón del Monte, allá en Mateo 5:7. Fueron testigos de cómo Cristo obedecía los 10 mandamientos y sabían que el suyo era el ejemplo de perfección. Por tanto, cuando los envió a todas las naciones con la orden de enseñar todas las cosas que Él les había mandado, como expresó ahí en Mateo 28:20, no quedaba la menor duda de que esto incluía los 10 mandamientos de Dios. La obediencia a los 10 mandamientos formaba, pues, la base misma de la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Ahora bien, ¿cuáles son los nuevos mandamientos de Jesús? ¿Acaso estos modificaron o eliminaron la necesidad de guardar aquellos 10 mandamientos revelados en el Antiguo Testamento? Porque si no saben cómo se leen las cosas o se interpretan, pues anótense entonces en Kinder y pónganse a jugar con plastilina. Miren, la Biblia habla de un mandamiento nuevo, sí. Pese a lo que muchos creen, la realidad es que solamente hay un punto en la Biblia donde Jesús dijo que daba un mandamiento nuevo. Las demás referencias a un mandamiento nuevo son de Juan, y como veremos, están hablando de lo mismo. ¿Qué dijo Juan en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 13, del 34 al 35? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, Jesús dio este mandamiento nuevo, entre comillas, en su última noche de vida física aquí en la tierra. Ya les había demostrado a los discípulos con sus enseñanzas y su ejemplo que el cumplimiento de los mandamientos de Dios era realmente una manifestación de amor. Nosotros expresamos verdadero amor a Dios cuando lo adoramos y le obedecemos, cuando no permitimos que usurpen en su lugar otros dioses o ídolos, imágenes o cosas algunas, cuando honramos su nombre y mantenemos santo su sábado o día de reposo que Él santificó y que Jesús y los apóstoles siempre guardaron y respetaron. Y expresamos amor, respeto y consideración a nuestros semejantes cuando cumplimos celosamente los 6 mandamientos restantes. Claro, ¿cómo le demuestra usted amor a su semejante? Bueno, no lo roba, no lo mata, no lo codicia. ¿Cómo demuestra usted amor al Dios eterno? Bueno, no tendrá otros dioses ajenos delante de usted. Guardará el día que Él precisamente estableció como día de reposo. No va a tomar el nombre de Él en vano. Y no va a estar buscando figuras ni cositas por ahí para gruticas y muñequitos y prender velas. Usted no va a hacer eso porque Dios no permite eso, pues. Ahora bien, ¿acaso elimina o cambia este amor cristiano los 10 mandamientos de Dios? Claro que no. Lo que hace es profundizar y engrandecer el amor personal que los cristianos han de tener por el prójimo. Es un amor que va mucho más allá de la letra del decálogo, pero de ninguna manera lo reemplaza.
Por eso escribió Juan en su segunda epístola: ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Segunda de Juan, capítulo 1, del 5 al 6. ¿Ves? Por eso que hay que leer, apreciado. Leer, profundizar, releer. Este es el amor. ¿Ves? Se lo está explicando el apóstol Juan. Aquí: ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, es decir, los mandamientos de Dios, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahí lo tienen. Aquí Juan define el amor cristiano como el cumplir los mandamientos. Como cristianos, no solamente debemos de amar a Dios y a Jesucristo, sino que también debemos amar y obedecer su camino de vida, su propio carácter, el cual se expresa en los 10 mandamientos. Jesucristo no se limitó a enseñar la obediencia a los 10 mandamientos, sino que los vivió. Juan añadió lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Ahora, al cumplir perfectamente los 10 mandamientos en todos sus aspectos y facetas, Jesús llevó una vida radiante de amor, y amor es el cumplimiento de su ley. El mandamiento nuevo que Él dio refleja su ejemplo perfecto de obediencia al Padre, de bondad y servicio a todos los hombres. A millones de personas en la cristiandad tradicional se les ha enseñado que todo lo que tienen que hacer es amar a Jesús o tener el amor de Dios. Ahora, ¿cuál es ese amor? ¿Cómo nos enseña el propio Dios a expresar su amor? Cuando la era apostólica tocaba su fin, decenios después de la resurrección de Jesús, Dios inspiró al apóstol Juan, aquel de los 12 a quien más amaba, para que nos dijera: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Ahí lo tienen. Y esa es la invitación que hoy les hago yo a ustedes aquí al concluir este estudio de los 10 mandamientos. Le invito pues, apreciada audiencia, a entrar sin demora en ese pacto de paz, esa relación de amor. Quiero compartir con ustedes la promesa divina para todos los que obedezcan y respondan a este llamado. Le animo a estudiarla cuidadosamente y a hacerla suya. La escritura en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, dice lo siguiente: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ahí lo tienen. Uno de los grandes hombres de la Edad Media, y a quien le debemos todo su esfuerzo por la Reforma Protestante, dijo lo siguiente: no podemos descansar en las promesas de Dios sin obedecer sus mandamientos. Eso lo dijo Juan Calvino, año 1509 al año 1564. Por ello, el título de nuestro tema: ¿conoce usted los 10 enunciados? Con todo lo que hemos visto y comprobado con la palabra de Dios, quisiera llamar la atención a dos cosas muy puntuales. La primera tiene que ver con todas aquellas personas que creen en Jesucristo y se hacen llamar cristianos, pero que por causa ajena o no, violan flagrantemente los 10 enunciados de Dios, pues pareciera que ignoraran la grave falta y consecuencia que ello acarrea. Y por el otro lado, mi comentario tiene que ver con todas aquellas personas, llámense ministros, entre comillas, dirigentes, obispos, sacerdotes o pastores del evangelio de cualquier denominación cristiana que sea, enseñando a sus miembros o feligresía todo lo contrario a la voluntad de Dios. La palabra dice que para ustedes, si no rectifican a tiempo, la condenación será mayor. Al que más se le da, más se le demandará. Déjeme decirle a ambos, por si no lo sabían, que ni jóvenes, ni viejos, ni sacerdotes, ni pastores serán excusados por la violación a los mandamientos de Dios, con un agravante mayor para los dos últimos, los dirigentes. ¿Saben por qué? Porque el que montaron en la cruz del Calvario fue a Jesucristo, y pocas horas antes de montarlo en ella, Él exclamó que el cielo y la tierra pasarían,
pero que sus palabras no pasarían, anunciando con ello que ni una jota ni una tilde pasaría de su ley hasta que todo se haya cumplido. Y para el que no lo sabe, aún sigue el curso de esa profecía, ¿sabe? Por ello, les recomiendo con mucha humildad y sinceridad que no siga haciendo caso omiso a la voluntad de nuestro Creador, porque la Biblia registra que será terrible caer en las manos del Dios vivo. Quiera Dios que usted pueda sacudirse de esa monstruosa mentira y comience definitivamente a atesorar esos 10 enunciados de Dios en su mente y su corazón. Es el mayor deseo de nuestro Señor Jesucristo y de este su servidor que se lo está diciendo o lo está ratificando. Trate de considerar Eclesiastés capítulo 12 del 13 al 14. Vaya allá. El fin del discurso oído es este: teman a Dios y guarden los mandamientos, porque este es el todo del hombre. Del hombre, no del judío, del hombre. El hombre es universal, ¿sabe? Y con los líderes que engañan a sus miembros, aún tienen tiempo de rectificar para que puedan ustedes también ser salvos cuando Cristo regrese. Recuerde que el libro de Apocalipsis dice que el Señor viene con el galardón. Apocalipsis 22:2. Y el Antiguo Testamento lo confirma en Isaías 40:10. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo y anímese a obtener visas y pasaporte para que pueda embarcarse en el arca de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo haga su segunda aparición en esta tierra, como escrito está, en busca de su pueblo. Así que Dios le bendiga y que el Espíritu Santo pueda guiarle a través de su sagrado libro a su preciosa verdad, a guardar, a respetar y a atesorar sus mandamientos en su corazón y ponerlos por obra. Me despido de ustedes y será hasta nuestro próximo encuentro, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Un fuerte abrazo para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté con todos ustedes, y que Dios los bendiga poderosamente.